Iniciamos. Un gusto saludarles. Mi nombre es Esaú Lobo y vamos a iniciar con el programa Reservados. ¿Por qué reservados? Porque fuimos reservados para Cristo Jesús. Y hoy tengo el privilegio de tener a un amigo, a una persona a cual admiro, una persona que es llena del Espíritu Santo sobre todo. Y me gustaría que él se introduzca a sí mismo. Varón, bienvenido. Bueno, buenos días a cada oyente que nos escuchan. Mi nombre es David Medrano y tengo 22 años. Amén. ¿Hace cuánto? Vamos a iniciar con todo, varón. Con todo, sí. Cuéntenos de usted. ¿Hace cuánto conoció de Dios? Fíjese, hermano Esaú, que yo soy de Salvador, primeramente. Crecí en los caminos del Señor. Mi abuela siempre me llevaba a la iglesia, aunque sea ya a la fuerza. Y puedo decir que crecí debajo de la banca. Sí. Y como todo niño, pues a veces inquieto, ¿va? Pero mi abuela siempre, tenés que escuchar la palabra de Dios. Amén. Y yo ahí me iba y escuchaba atentamente las palabras de mi pastor, Amén. que todavía, gracias a Dios, él está pastoreando allá en la ciudad del Tránsito San Miguel. Amén. Yo creo de que muchos de nosotros hemos tenido el privilegio de que nos llevan a la iglesia desde pequeños, ¿verdad? Amén. Al igual a mí me llevan desde pequeño, pero hay un punto de encuentro con Dios. Ahí está. Hay un punto Ajá. donde Dios toca nuestras vidas y es ahí donde nosotros empezamos de verdad a ser cristianos. ¿Cuál fue ese punto de encuentro para usted? Yo creo que ese punto fue a la edad de 10 años ya, un poquito cuando ya la mente va despertando más, como usted dice. Porque cuando está pequeño, pues no toma muy en serio las cosas, pero pienso yo de la adolescencia para abajo, mi mente fue despertando a leer la Biblia, a escuchar himnos, como allá usted sabe que usamos himnario. Amén. Entonces para mí marcó una etapa, lo que es el himnario y todo eso, y hasta el día de hoy pues me sé algunas todavía. Amén, amén. Ajá. ¿Hubo alguna situación que marcara su vida? Que ya cuando usted fue creciendo en la adolescencia, ¿hubo alguna situación difícil que usted dijo, esto marcó mi vida y entiendo que sin Dios no puedo vivir? Sí, fue, diría yo, esa situación hace como 2 años. Me daban ataques de pánico, ansiedad, y por un momento yo corrí al alcohol. Wow. Y pensé yo, bueno, ya no quiero ir a la iglesia, no quiero saber de cultos, y lo he contado incluso en la iglesia. Y de cierta forma entró una rebeldía también en mí. No quería yo saber más de la iglesia. Pero hubo una noche que el Espíritu Santo de Dios tocó mi corazón. Amén. Y esa noche yo lo pude sentir, y yo solito en el cuarto. No había nadie más. Y desde ahí recapacité y dije, tengo que volver, porque si no vuelvo es muy peligroso. Amén, amén. Y eso es lo bonito, que Él siempre nos persigue. Amén. Aunque cuando nosotros estamos en dificultades, en problemas, el Salmo dice que Él, ciertamente, el bien dice, y la misericordia de Jehová me seguirá. Amén. Y yo sé de que usted fue marcado desde niño, y esa bendición de que la misericordia de Dios lo persiguiera hasta el día de hoy. Y a usted también que lo escucha. Amén. Usted debe saber que usted fue marcado, que usted tiene un privilegio grande que otras personas ya no tienen, y es el de estar en esta tierra. Y mientras estemos en esta tierra, podemos seguir avanzando y creyendo en la vida, en el propósito de Dios. Amén. Vamos a pasar a otro punto, varón, que es la música. Amén, esa es mi pasión. Usted es un hombre de música, un hombre Amén. adorador. Y me gustaría hacerle una pregunta respecto a la música. ¿Cuándo descubrió usted su pasión por la música? A la edad que yo vine de 9 años a este país, estaban ofreciendo clases de guitarra, de piano en mi iglesia. Y me entró esa curiosidad. No le voy a dejar mentir, tal vez
al principio no sentí esa pasión por la música o por el piano, pero según iba pasando el tiempo, yo pues empecé a apasionarme por el instrumento. Amén. Y cuando uno se apasiona de algo, pues no hay nadie que lo pare. Amén. Cuando hay esa pasión, pues eso es todo. Eso es todo. Ok. ¿Cómo usar la música para glorificar a Dios? Bueno, el mejor ejemplo lo tenemos el rey David. Amén. El rey David, pues yo creo que es uno de los pocos adoradores que la Biblia nos dice que cuando los demonios atormentaban a Saúl y David tocaba el arpa, los demonios salían huyendo. Amén. Y eso es algo que yo aspiro a hacer, que cuando como grupo también nosotros ministremos, los demonios salgan huyendo y que la adversidad se vaya y todo eso que a veces nos ataca como iglesia. Amén. Muchas cosas en el mundo En espiritual. el mundo espiritual. Amén. Y aún a veces también en el mundo natural. Y ¿verdad? también, exactamente, en el Sí. mundo natural. Sí. Ok. ¿Qué obstáculo ha enfrentado usted como músico? Diría yo que, y no hablo solo por mí, tal vez hablaría por la mayoría, es la comparación, que a veces surgen, y en todos los ministerios, ¿verdad? Esas comparaciones de que aquel Dios lo usó más, o este tiene más talento, o qué sé yo, cosas así. Entonces, tal vez eso ha sido como un obstáculo que a veces como en la música surge esa competencia, diría yo. Sí. Pero no debería ser así. Mi maestro muchas veces me decía que la música no es competencia. Amén. Y más en los caminos del Señor. La música es una herramienta que Dios nos ha dado, Sí. que la debemos de usar para glorificar a Dios y para que las personas también sean bendecidas. Amén. Y solamente eso. Amén. Bueno, vamos a pasar a otro tiempo que dice testimonio y transformación. Antes de entregar nuestra vida a Cristo, nuestro caminar a veces es un poco entre sí, ¿no? ¿Verdad? Ajá, sí. Más cuando uno es crecido en el Evangelio, porque no ha tenido ese encuentro de verdad. Ujú. Pero cuando en verdad entregamos nuestra vida a Jesús, ¿cómo es el cambio que debe surgir en nuestras vidas? Amén. Esa pregunta es bien profunda. Sí. Sí, bueno, yo le podría decir que cuando uno ya le entrega totalmente su vida a Jesús, uno siente esa pasión. Y cuando uno va a hacer algo por el Evangelio, lo hace con amor. Ya no lo hace por miedo o porque para que me vean o porque tengo que llenar alguna expectativa de alguien. Sí. Simplemente que lo hago porque amo a Jesús Amén. y porque quiero pues expandir el Evangelio de Jesús. Amén. Que esa es la mayor misión, pues. En Marcos 16:15 nos dice que pues esa es nuestra misión. Y cuando nosotros somos transformados, y más que nuestras palabras, es nuestro ejemplo. Amén. Que la gente nos va a ver. Porque podemos nosotros pues hablar muchas cosas y tratar de convencer a la gente, pero es nuestro ejemplo de vida, Sí. Sí. diría yo. Amén. ¿Qué ha cambiado en usted? Cuando usted dice, ahora yo soy cristiano, ¿qué ha cambiado en usted? Desde el momento que usted conoció a Cristo de verdad. Porque, brother, Ajá. nosotros conocemos muchos amigos Amén. que van a la iglesia, que se han creado ahí, pero no han tenido un encuentro con Dios. Amén. Que están ahí porque si los papás le dicen, si no vas, no te doy esto o no te doy lo otro. Ujú. Pero no han tenido un encuentro con Dios. ¿Qué le diría a usted a esas personas que de verdad necesitan conocer al Espíritu Santo? Bueno, yo les diría que, como dice la palabra de Dios, buscar el reino de Dios primordialmente y las
otras cosas vendrán por añadidura, porque a veces, como lo usted acaba de decir, surge eso, que llevan al niño pues algo a la fuerza y para darles un premio, y las cosas no funcionan así, Sí. porque el camino de Dios no es fácil. Pero tomados de la mano de Dios y teniendo ese conocimiento de que Jesús vino a salvar al mundo y a perdonar nuestros pecados, es el amor más grande que puede haber. Nadie más te va a amar, joven, ni tus padres, ni tus amigos. Solamente Jesús es el que pagó un precio muy alto por ti. Nadie más, pues, le va a importar tanto como le importás a Jesús. Jesús es nuestro héroe. ¿Qué les podría decir? Jesús es el que ha cambiado la historia. Amén. Amén. Y hay un versículo, brother, muy conocido, que dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Y yo entiendo, brother, de que nuestros padres son nuestro refugio. Amén. Cuando estamos pequeños, ¿verdad? Y uno Sí. siente temor, ¿a quién corre? A su padre. A sus padres. Ajá. Entonces, pero como usted dijo, el amor de Jesús es más grande, Es más grande que el amor de nuestros padres. Y es ahí donde entendemos que tener a Jesús, lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Amén. Bueno, vamos a entrar a otra parte, varón. ¿Qué le diría usted a esos jóvenes que tienen dudas o miedos? O decir, ¿será verdad que Jesús es Dios? ¿O será verdad de que me voy a ir al infierno si no hago esto? ¿Qué le diría usted a esos jóvenes? Bueno, yo le diría que hoy ha surgido muchas cosas, ¿va? Que hay gente que pues está en los caminos de Dios por miedo. Pero yo estoy aquí para decirles que cuando uno toma esa decisión de seguir a Jesús, no debe de ser por miedo. Amén. Debe de ser por ese amor, por esa gratitud. Cuando uno verdaderamente está agradecido con Jesús, pues hacemos todo, hasta lo imposible. Y una vez yo le comentaba a una hermana que ese es el evangelio del miedo, le digo yo. Pero no debería de ser así. No debería ser así. El evangelio no se trata de miedo, sino de acercar a los jóvenes, a los adultos a Jesús. Porque si le infundimos miedo, simplemente pues estamos desviándonos verdaderamente de la razón por la cual seguimos a Jesús, que es por amor. Sí. Amén. Bueno, vamos a entrar a otro punto, varón. ¿Cuál considera usted que es su versículo favorito? Esa es otra pregunta muy profunda también. Pero bueno, diría yo el Salmo 23. Salmo 23. Que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Sí. Y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Vivimos en el siglo XXI, que han surgido muchas guerras, muchos conflictos. El amor de los padres a los hijos y de los hijos a los padres ha menguado. Sí. Pero ese salmo nos da ese confort de que a pesar de las cosas que vemos alrededor del mundo, Jesús sigue siendo Dios y sigue siendo nuestro pastor. Amén. Tenemos nuestro pastor terrenal, pero más sin embargo, Jesús es el pastor de los pastores. Él no tenemos a quién más acudir. Tú puedes acercarte a tu pastor y él te puede ayudar también. Pero primordialmente Jesús es nuestro pastor, Jehová, el que nos hace caminar, el que no nos hace que tropecemos en piedras, como dice en otro salmo. Porque a veces nosotros pensamos que no vamos a tropezar y ahí está Jesús. Ahí está Jesús. Jalándonos, sí, para que no tropecemos en esas piedras ahí simbólicamente, que a veces pueden ser dardos del enemigo o ofertas que el mundo te va a ofrecer. Amén. Y que solamente Jesús es el que llena ese vacío. Solamente Él. Sí. Y esos jóvenes, brother, que están en la escuela ahorita,
que son atraídos por el pecado, atraídos por las drogas, por el alcohol, por muchas cosas. ¿Qué le diría usted a esos jóvenes que están luchando para mantenerse en santidad? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Creo que cada joven llega a esa etapa de que quiere descubrir ciertas cosas. Sí. Le entra esa curiosidad. Pero yo le diría que busque ayuda. Primero, la ayuda de la iglesia, de sus pastores, de sus líderes de jóvenes. Y en segundo lugar, la ayuda también psicológica, la ayuda pues social también, porque es lo mejor que usted puede hacer. Porque a veces uno solo quiere batallar con eso y simplemente es imposible. Es imposible. Necesitamos pegar un grito de ayuda, necesitamos correr. Si no tenemos confianza con nuestros padres, pues ahí está nuestro pastor, están nuestros líderes, como Amén. les digo, y también la ayuda social. Eso yo creo que... Y también los jóvenes. Entre jóvenes a veces sucede que guardamos ciertas cosas, pero correr también en nuestro grupo, en nuestro vínculo también de jóvenes, cómo podemos ayudarnos a crecer y ayudarnos en este camino que no es fácil, pero si nos unimos todos, como jóvenes, como ancianos y como adultos, yo creo que ahí es donde tenemos esa coinonía. Amén. Y podemos hablar y ayudarnos. Es lo mejor. Amén. Cada persona tiene como alguien quien de cierta manera le influye. Ajá. Por ejemplo, hay personas, varón, que lo van a influir para lo bueno. Ajá. Y otras personas que lo van a influir para lo malo. Pero esa persona que lo influye tiene bastante apego a uno. Amén. ¿Quién cree usted que ha sido esa persona que lo ha influido en el transcurso de su vida? Que le ha enseñado a mantenerse, o que cuando usted de verdad no sabe qué hacer, amén, que usted dice, verdaderamente mi mente no tiene la respuesta. ¿A quién puedo acudir? Y está esa persona para usted siempre. ¿Quién sería esa persona? Esa persona sería mi papá. Amén. Yo siempre pues hablo bastante con él, hablamos de la vida, de la iglesia, de la Biblia, y él es una persona muy humilde, y no solo lo digo yo, también le pueden preguntar a mis hermanos y le dirían lo mismo, que él está siempre pues atento a escuchar nuestros pensamientos, nuestras opiniones, y sí, mi papá ha sido como esa ayuda. Amén. Y también mi mamá me han aconsejado de, a veces uno quiere brincarse a ciertas cosas o quiere aceptar ofertas del mundo y pues sí, simplemente ahí están los padres aconsejándonos así. Y si no fuera por eso, pues quizás yo no estuviera aquí o qué sé yo qué estaría haciendo. Sí, amén. Pero sí, mis padres han sido de mucha bendición. Amén. Y a veces no es fácil aceptar todos los consejos, pero yo les aconsejo que obedezcan a sus padres, que ellos ya han vivido un poco más que nosotros. Sí. Y pues hay que hacer caso a esos consejos, que de cierta forma en ese momento quizás vamos a sentir algo fuerte, pero nos van a ayudar en nuestra vida adulta también, digamos ya de los 20 en adelante, que la guerra no se pone más fácil. Sí, es cierto. Mi mamá siempre decía, mire, varón, mire, hijo, me decía, las experiencias son compradas y son caras, me decía. Y esa es una realidad. Porque nosotros como jóvenes, cuando estamos jóvenes, cuando vamos creciendo, somos ignorantes, por decirlo así, sí, de muchas cosas. Mucha ignorancia. Y a veces los padres nos aconsejan y nosotros sentimos, ay, como él ya está viejito o como él ya está aquí, ¿para qué hacerle caso? Que no sé qué. Pero esas experiencias a ellos les costaron. Amén.
Entonces, yo tengo un niño y yo le digo, a las escaleras no se va. Él no entiende ahorita. A decir, que mi papá, en su mente él no habla, pero en su mente decir, mi papá no me deja hacer nada. Los pensamientos. Ajá, pero es ahí donde vemos de que uno lo hace por amor. Amén. Entonces, Dios muchas veces no es que nos prohíba hacer las cosas. Amén. Nos recomienda no hacerlo. Amén. ¿Por qué? Porque vamos a ir a un punto donde nos va a afectar más a nosotros. Dios es Dios. Amén. Dios no va a ser movido de su trono. Entonces, ¿qué le diría a usted a esas personas, varón, que están jugando al evangelio, que están teniendo una vida mediocre espiritualmente? Amén. Esos jóvenes que no quieren una relación con Dios, pero que están ahí necesitando un amigo de verdad. Bueno, yo les diría que el mejor amigo que tú puedes tener es Jesús, porque yo incluso, por ejemplo, tuve que dejar ciertas amistades que no me iban a traer ningún beneficio, simplemente perdición. Y aunque las decisiones esas no son fáciles y que a veces tus amigos pues van a pensar que ya no quiere juntarse con nosotros o ya se hizo evangélico, qué sé yo, pueden decir, pero no importa. A veces, como usted decía, hermano Saúl, en nuestra ignorancia, o el joven a veces en su ignorancia, piensa que los amigos, como dicen, si ellos se tiran a un puente y tú lo sigues, dicen a veces, pero simplemente a veces los amigos solo están ahí cuando hay dinero, cuando hay placer y cuando las cosas van bien. Así es. Pero cuando las cosas se ponen feas y malas, pues salen huyendo todo. Así es. Y solamente quedan tu familia y Dios. Y Dios. Amén. Nadie más. Nadie más. Porque los amigos pues son pasajeros. Por eso yo pues tengo contados a mis amigos. Amén. Y porque amigo verdadero obviamente solo Jesús, pero siempre vamos a encontrar en la iglesia esos verdaderos amigos que verdaderamente uno puede disfrutar, puede reír con ellos y están ahí en las buenas y en las malas. Amén. Se los puedo decir que busca de Jesús, busca una iglesia donde tú puedas conectarte más con Jesús y verás que las cosas van a cambiar. Tal vez no va a ser instantáneamente, porque Jesús va trabajando, va haciendo su trabajo en cada uno de nosotros de diferente forma. Entonces, no es que también los problemas se van a ir instantáneamente, sino que Jesús poco a poco nos va moldeando, así como el alfarero, que va moldeando ese barro. Amén. Y así lo hace Jesús, que poco a poco nos va moldeando y va cambiando ciertas cosas en nosotros. Amén. Recuerda, amigos, estamos viendo nuestro programa Reservados, porque somos reservados exclusivamente para Dios. Amén. Y otra pregunta, varón. Yo quisiera preguntarle una pregunta sencilla. ¿Cuál es su cantante preferido? Oh, bueno. Bueno, mi banda favorita o artista es Miel San Marcos. Miel San Marcos. Me impacta también su testimonio, que el papá de ellos, Dios lo liberó de las drogas y él tiene un testimonio muy fuerte y lo pueden buscar en YouTube. Y eso de veramente que me impactó. Y yo creo que la decisión que ese padre tomó de seguir a Jesús marcó toda su generación. Amén. Porque ahora tenemos a Miel San Marcos que van por todo el mundo cantando, llevando el evangelio a través de la música. Y ahora esas canciones las cantamos en la iglesia. Así es. Canciones como No hay lugar más alto y muchas otras que han sido de mucha bendición y han marcado una generación de jóvenes. Amén.
diría Amén. yo. Sí, amén. Ok, ¿y predicador favorito? Esa es más difícil todavía. Bueno, yo escucho bastante al pastor Miguel Grullón. Amén. Él está localizado en New Jersey y les recomiendo que escuchen sus prédicas. Verdaderamente es un hombre de Dios que eh, está enseñando a una generación cómo anhelar el Espíritu Santo de Dios y el discernimiento de espíritu también que a veces carece en nosotros. Y Sí. sí, verdaderamente les recomiendo el pastor Miguel Grullón. Amén. Cuando usted piensa en usted mismo como persona, como hijo de Dios, ¿qué dones del Espíritu Santo le gustaría tener en su vida? Primordialmente a mí me gustaría tener el don de discernimiento de espíritu, Amén. más que otra cosa. Amén. Tal vez otros anhelan lenguas o de profecía, que no Sí. está mal, Sí. pero yo creo que a veces por la falta de discernimiento de espíritu es que se cometen muchos errores, desafortunadamente. Sí. Entonces yo quisiera ese don y yo creo que muchos también, ese de discernimiento de espíritu. Ese Amén. sería lo mejor. Amén. Sí. Sí, amén. Como dice la palabra, que el pueblo perece por falta De conocimiento. Sí. Y cuando nosotros podemos ver en el espíritu Ujú. las cosas que otra persona siente. De hecho, yo vi un libro hace como 18 años, 19 años. No recuerdo el nombre, mire, lo he buscado y no recuerdo el nombre. Yo lo encontré en la casa de un hermano mío, Ajá. en Baltimore. Él tiene un libro, o tenía en aquel entonces, de un hombre que se le dio el discernimiento de espíritu. Y este hombre podía escuchar, él iba a un partido de fútbol, por ejemplo, así, Ajá. y de repente le escuchaba una voz. Y él volteaba a ver como que sus amigos le estaban hablando, algo así, pero Ajá. no, era la persona que estaba a su lado, Amén. que el alma de esa persona hablaba. Sí. Y le pedía o le hablaba a Dios directamente y él podía como escuchar la oración. Entonces Dios le daba la palabra a él Ajá. para él poder llegar a la persona Amén. y ver la necesidad de él. Sí. Entonces ese don es muy bonito, varón. Amén. Bueno, ya casi vamos concluyendo. Ujú. Quisiera hablar del futuro y propósito suyo. Amén. De aquí a 5 años, ¿dónde se ve usted? ¿Cómo se ve usted como ministro de Dios, como una persona que tiene el don de tocar, de adorar? ¿Cómo se ve como músico? Bueno, como músico, una de mis metas es tal vez empezar a escribir canciones Amén. y de cierta forma, pues juntamente con la que ya es nuestra banda de la iglesia, pues incorporarnos y tal vez, si es la voluntad de Dios, pues crear una banda y simplemente glorificar a Dios y siempre tener esa coinonía. Bueno, hermanos, hemos llegado al final. Me gustaría, varón, que nos dé unas palabras finales para los hermanos y amigos que nos escuchan. Bueno, lo mejor que tú puedes hacer es buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te vendrán por añadidura. Y cuando tú buscas a Jesús, Él soluciona tus problemas y Él es el que está ahí en tus momentos más oscuros. Jesús es la única respuesta para los dolores de la humanidad, y si tú lo buscas en espíritu y en verdad, Él hará y cumplirá su propósito en ti y hará muchas cosas y serás de bendición para tu familia y para tu generación. Así que yo te animo a que busques más de Jesús y de su presencia. Amén. Recuerda, amigos, estamos en el programa Reservados, porque somos reservados exclusivamente para Dios. Amén. Dios te bendiga.